Bienvenidos todos los participantes al Diplomado en Salud como Buen Vivir. Mi nombre es Juan Carlos Loreto y a partir de ahora los acompañaré en los próximos 7 encuentros. Para el día de hoy hemos preparado un conversatorio sobre la coyuntura política nacional y su impacto en el área de la salud en la Revolución Bolivariana. Para ello hemos invitado a José León Uzcategui, médico psiquiatra, especialista en epidemiología psiquiátrica y doctor en ciencias sociales. Con él le estarán acompañando vocerías del Poder Popular, de las áreas de salud integral comunitaria, el Pinar y la maternidad. También contaremos con la vocería de los comités de salud, Dr. Jacito Combi y Primero de Mayo. El objetivo de hoy es reflexionar sobre la situación política nacional en el contexto de la guerra no convencional, de la guerra de la cuarta generación, y cómo esto ha tenido una incidencia en el sector de la salud y cómo se nos presenta como un problema a ser superado por la emancipación del poder popular. Por tanto, hoy conoceremos los componentes de la guerra de cuarta generación. ¿En qué países se han aplicado la guerra de cuarta generación? ¿Cuál es la particularidad en Venezuela? Y algunas propuestas para resolverla. Ahora lo dejamos con José León y su conferencia. Bien, hoy vamos a realizar este conversatorio con todos ustedes, dando inicio al diplomado en salud como Buen Vivir, que se va a dictar en todo el territorio nacional. La coyuntura política nacional no es que estemos amenazados por una guerra, es que estamos en presencia de una guerra, solo que es una guerra no convencional. Es lo que se ha llamado la guerra de cuarta generación. Se habla de quinta y sexta generación, cuyos componentes son el económico, lo que estamos viviendo en el país, el desabastecimiento programado, la inflación, el deterioro de las fuerzas productivas. Por supuesto que hay fallas que tienen que ver con nuestra capacidad de producción, pero el desabastecimiento que se ha producido en el país en todos los órdenes es un desabastecimiento programado, planificado. Es una guerra cuyo segundo componente es el psicológico. Es esa matriz de opinión negativa que se ha generado, que la hemos llamado desde la psiquiatría social neurotización de la sociedad, provocar una neurosis colectiva. En ese estado que encontramos mezcla de ansiedad, depresión, estrés, por factores objetivos, pero además es absolutamente planificado. A veces no nos queda claro cómo es posible que haya laboratorios que trabajan de manera permanente, mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, provocando neurotización colectiva en la población. Así como los psiquiatras sabemos cómo hacer para que alguien duerma o para que a alguien se le quite la ansiedad, también los psiquiatras somos capaces, y los psicólogos, de provocar ansiedad, depresión, angustia, porque eso se provoca desde laboratorios que están haciéndolo no solo en Venezuela, ya vamos a ver cómo a nivel mundial se ha venido dando. Pero además es esa guerra de cuarta generación que se expresa en lo tecnológico, con el saboteo eléctrico, los sistemas de comunicaciones. Claro que tenemos fallas que tienen que ver con nuestras deficiencias, pero buena parte del saboteo eléctrico o de los sistemas de comunicaciones son provocados. Nos comentaba un compañero de CanTV cómo en los últimos 3 meses se están perdiendo control a nivel de Movistar, a nivel de Movilnet, y seguramente a cualquiera de nosotros nos ha sucedido que el mensaje no sale, que llega horas más tarde, que el mensaje no se recibe. Eso no es casual, no es un problema de fallas técnicas. Todo está planificado. Están haciendo ensayos para que en cualquier momento nos dejen incomunicados. No funcionan los cajeros, no funcionan los teléfonos, no funciona el internet. El caos. Y solo anunciarlo ya nos angustia. Si lo que estamos viviendo es terrible, el futuro se nos presenta como algo aterrador. Eso no es casual. Pero además, esa guerra de generación, de cuarta generación, tiene que ver con lo social. Generar conflictividad y caos, huelgas, conflictos a nivel laboral y a nivel social. Por supuesto que todo eso va acompañado
de elementos como la infiltración en el gobierno. Son conocidos los casos de algunos cuadros políticos a nivel de ministerios, a nivel de personas muy allegadas al presidente de la República, tanto al comandante eterno como al actual presidente nuestro, infiltrados, que no es que se les ocurrió infiltrarse, sino son gente que fueron colocadas allí para cumplir ese papel. Pero además, la provocación de países vecinos. No es casual lo de Colombia y Guyana. Es un cerco que se ve estrechando y preocupa porque países aliados, ahí está Brasil frente a Guyana, presentando un apoyo sumamente preocupante, o países del Caribe prestando un apoyo a Guyana, o la situación de Colombia, nada de lo cual es casual y que en este momento se exprese como se está expresando. Tiene que ver con esta guerra de cuarta generación, que además es el financiamiento de la oposición. Uno no tiene idea de los miles, millones de dólares que están nutriendo la oposición en nuestro país, pero igualmente, y esto hay que decirlo, aprovechar los errores gubernamentales. Hemos tenido errores, seguimos teniendo errores, y todo eso forma parte de la misma estrategia. No voy a profundizar. Hay cantidad de libros escritos de los teóricos, de los artífices de esta guerra. Estos son los pasos que en esos libros se detallan con toda claridad, lo que llaman la fase de ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de calles, diversificación de formas de lucha, fractura institucional. Y esto no comenzó ahora. Ha tenido historia por años. El Chile del 73, Haití del 2002, Honduras en el 6, Paraguay en el 12, Serbia en el 2000, Georgia en el 2003, Ucrania en el 2004, Líbano en el 2005, Egipto en el 2011, Libia en el 2011, por supuesto la situación de Siria. Toda esta mezcla de guerra económica, guerra mediática, cuyo objetivo es provocar descontento y frustración, angustia colectiva para neurotizar la sociedad. Y por supuesto, ese desabastecimiento programado nos lleva a acaparamiento, contrabando, saqueos, manipulación cambiaria y por supuesto complicidades, incluyendo gente que está en nuestro gobierno. La situación en el gobierno, queremos sintetizarla diciendo, estamos confrontando un Estado capitalista que reproduce permanentemente y sigue siendo nuestro gran enemigo la burocracia, la ineficiencia, la improvisación y la corrupción. No tenemos duda en afirmar, basta leer el golpe de timón del comandante en su último llamado. La burocracia y la corrupción son el cáncer de la revolución y eso tenemos que tenerlo presente día a día. La situación del pueblo, lo que conocemos, polarizado, golpeado por problemas cotidianos de inseguridad, inflación, carencias en salud, lleno de antivalores, consumismo, individualismo, facilismo, competencia, elevados niveles de agresividad y violencia, elevados niveles de angustia. La situación del pueblo chavista, importantes niveles de politización y de organización, lleno de esperanza, dispuesto al combate, aunque con ciertos niveles de frustración. Todo esto manejado muy hábilmente por esa derecha, no solo nacional, que son simples marionetas, sino por esos laboratorios de la guerra sucia, de la cuarta generación instalada, y ese pueblo chavista, sin duda alguna, esperando orientación y direccionalidad. Por supuesto, los escenarios posibles son múltiples: desabastecimiento y saboteo, guerra mediática, guerra psicológica, conflictividad social, amenaza de saqueos, guerra tecnológica, infiltraciones, deserciones, atentaciones y eliminaciones selectivas que lleven a la intervención directa, como ha sido Granada, Panamá, Irak, Libia, Ucrania, Siria, o lo que se propone electoralmente ahora, controlar la Asamblea Nacional para luego ir a un revocatorio en el 2016, el peligro de un golpe de Estado, de un estallido social, conflicto armado con países vecinos, magnicidio, neutralizar incluso al gobierno. ¿De qué manera impacta esta coyuntura política internacional y nacional la salud? La salud en esa guerra de cuarta generación
el objetivo inmediato de la derecha y la oposición es declarar una emergencia nacional en salud como factor de deslegitimación del gobierno. Hay suficiente información que nos lleva a esta conclusión. Ya se viene utilizando el desabastecimiento de medicinas e insumos para promover conflictividad social. Ya empiezan a aparecer casos de muerte en clínicas privadas y el culpable es el gobierno. No se consiguen las medicinas, no se consiguen los insumos. En esto hay toda una campaña que por supuesto va a arreciar en los próximos meses, preparando el momento electoral. Magnificar el deterioro de la atención médica, impedir que los hospitales funcionen, saboteo de equipos e instalaciones. Hay suficientes pruebas, pero también ya llega a los CDI, no solamente en los hospitales donde tenemos la gran mayoría de los especialistas opositores. En el caso de anestesiología, de radiología, daños en los equipos. Cada vez más se nos presentan daños en los equipos en muchos hospitales en el país. Aprovechar nuestra debilidad en especialistas. Afortunadamente, cada vez más estamos los MIC formándolos como especialistas. Se acaba de anunciar 3.000 MIC que van a hacer especialidades en los distintos hospitales del país, además de los que ya estamos formando en Cuba. Pero esto evidentemente, difícilmente encontramos un hospital en el país donde la mayoría de los especialistas no sean opositores, y en muchos casos opositores o guarimberos. La dificultad que se empieza a encontrar en las clínicas privadas. Tenemos 13 millones de venezolanos que tienen seguros HCM o autoadministrados, y son seguros pagados por el gobierno, son seguros que estamos financiando nosotros. Pudiéramos decir que estamos financiando la privatización del sector salud. Allí la magnitud y la gravedad de este tema. Promover conflictividad laboral de los gremios. Atención con los MIC. Se está haciendo una labor en todo el país de captar médicos comunitarios para provocar conflictos. Se están lanzando propuestas a nivel de los médicos comunitarios señalando que tienen que revisar sus salarios, beneficios adicionales para provocar conflictos en distintas partes del país utilizando a los médicos comunitarios. Por supuesto, dividirnos y fortalecer la oposición sanitaria. Esto es una guerra, estamos en guerra, y ganar la guerra exige saber quiénes son nuestros enemigos externos e internos. Nuestro primer enemigo, por supuesto, tiene que ver con las clínicas privadas y los médicos que necesitan que la salud siga en crisis. Si tenemos 13 millones de venezolanos que tienen seguros HCM autoadministrados, evidentemente, nos comentaban unos colegas que estuvimos recientemente en Maracaibo, que en el oriente del país las clínicas privadas han empezado a no recibir pacientes que tengan seguros del gobierno, a menos que les lleven el cheque en la mano. Imagínense ustedes lo que significa que se generalice esa política en todo el país. Es como que las clínicas privadas nos tienen de alguna manera controlados en ese sentido. El afán de riqueza fácil de los negociantes de la salud, muchos lamentablemente camuflados políticamente, buscan contactos, ofrecen comisiones, medicalizados y centrados en la enfermedad. Todo ello tiene que ver con nuestros enemigos externos e internos. ¿Cuáles son las áreas críticas en el sector salud? Indudablemente, hospitales, medicamentos e insumos, los trabajadores de la salud, gremios y sindicatos, y Barrio Adentro mismo. En Barrio Adentro hemos tenido debilidades, tenemos fallas. Nuestras asambleas mensuales en los 596 CDI en todo el país, bueno, mes a mes recogemos cantidad de fallas, infraestructura, insumos, seguridad, eso que recogemos todos los meses en las asambleas. Hemos tenido fallas indudablemente en Barrio Adentro. ¿Qué hacer? Ya está en marcha todo un plan desde el Ministerio para garantizar medicamentos e insumos. Hay todo un conjunto de acciones para elevar la capacidad resolutiva de los hospitales. Hay un relanzamiento de Barrio Adentro en marcha.
hay toda una propuesta de organización y politización, pero esto no es que lo tengamos resuelto. No es verdad que esta situación esté bajo control. Es realmente todo un peligro a nivel nacional en estas áreas críticas que nos plantean esas tareas inmediatas. El objetivo, fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud, construir soberanía sanitaria, convocar al pueblo. Las propuestas para la política de salud y la reorganización del Sistema Público Único Nacional de Salud. Y hacemos énfasis en lo de único, porque mientras sigamos con la dispersión, el Seguro Social por su lado, el Ministerio de Salud por el otro, Barrio Adentro en otro lado, y PASMES, hay más de 600 organismos prestadores de servicios de salud en el sector público. Y en esa situación, evidentemente, que es una gran debilidad. El sistema único, en nuestra opinión, es fundamental. ¿Qué hacer? En primer lugar, avanzar con el Consejo del Poder Popular en Salud. Participación protagónica y movilización del pueblo para lograr la unificación del sistema de salud, Sistema Único de Salud, una ley de salud acorde con la Constitución que reorganice el Sistema Público Nacional de Salud, definir una política para poner fin a los subsidios públicos a las clínicas privadas. Por supuesto, no podemos eliminar los HCM y los seguros autoadministrados hasta que no mejoremos el funcionamiento de nuestros hospitales, de nuestros CDI. Hay hospitales que son ejemplos. El cardiológico infantil es un ejemplo a nivel internacional. O el Hospital Coromoto en Maracaibo funciona mejor que una clínica privada de lujo. Tenemos ejemplos extraordinarios, pero todos sabemos que hay fallas todavía importantes en nuestra red hospitalaria. Cambiar el concepto de salud como enfermedad y asumir el buen vivir como concepto de salud integral. Seguimos atrapados en la enfermología. Estamos dedicados a atender enfermos. Es como atender la enfermedad y la muerte. Necesitamos un sistema de salud que se proponga la salud y la vida, que es como entendemos el buen vivir, que significa no solamente trabajar en el consultorio atendiendo pacientes o ir a la casa de las personas a buscar enfermos o potenciales enfermos, sino trabajar con la escuela, el campo deportivo, la fábrica, la cultura, el deporte, plantearnos la salud como buen vivir. Pero asimismo, el relanzamiento de Barrio Adentro, que no es una tarea solamente del ministerio, es una tarea de los trabajadores de Barrio Adentro, es una tarea de los beneficiarios, de la gente que se sirve de las instalaciones de Barrio Adentro. Esa es una tarea de todos y es fundamental, y es una tarea política. El plan de emergencia para mejorar los hospitales, que ya comienza a verse los efectos, aprobar y poner en práctica el Plan Nacional de Salud, políticas inmediatas para confrontar el desabastecimiento en salud, activar convenios con países amigos que producen medicamentos, China, India, Brasil, Cuba, como ya se comienza a hacer, activar nuestra fábrica de medicamentos, mejorar la atención médica, fortalecer centros públicos, el plan de emergencia para hospitales, programa nacional para enfrentar la violencia como problema de salud pública. Salud mental es el primer problema de salud pública del país. Es violencia, violencia social, violencia familiar, suicidio, es todo el tema de las adicciones, no solamente el alcohol, las drogas, es todo el tema de las adicciones, pero que incluye también esa guerra psicológica, esa guerra mediática que tenemos que hacerle frente con un problema de salud mental. En los hospitales, la necesidad de dirección colectiva y participativa vinculada al poder popular y al gobierno local. Elaborar un diagnóstico preciso de la situación de cada hospital, sus deficiencias y un plan maestro para resolverlos. Un plan de emergencia para recuperar y reparar equipos no funcionales. Revisar mecanismos de distribución y consumo de insumos. Todo ello con Contraloría Social. Relanzar Barrio Adentro. Cumplir con el plan de la patria colocando Barrio Adentro como eje del Sistema Público Único Nacional de Salud. No olvidemos que el comandante Eterno creó Barrio Adentro para enterrar el sistema tradicional. Decreto para reorganizar el sistema público y acabar el paralelismo
del Ministerio con las direcciones regionales de salud y los descentralizados adentro de alcaldías. Unificar la nomenclatura de establecimientos. Para ganar la guerra, entonces, hay que construir soberanía sanitaria, que es la capacidad para satisfacer las necesidades del sistema de salud en profesionales y técnicos, conocimientos, tecnología, recursos e insumos que permitan garantizar el derecho a la salud del pueblo. Guerra a muerte contra la ineficacia, incompetencia, ineficiencia, la corrupción y la impunidad. El propósito, radicalizar el proceso, dar mayor poder al pueblo. El Estado comunal implica derrotar y transformar al Estado autoritario, concentrador del poder, que reproduce los vicios del capitalismo. Necesitamos que el gobierno entienda que él no es la revolución, que lo de mandar obedeciendo es verdad. Radicalizar el proceso significa las 3 R de Chávez: revisión, rectificación y reimpulso ya. Luchar a muerte contra la ineficiencia y la corrupción, desarrollo de fuerzas productivas, desarrollo en dos, lo cual exige trabajo, trabajo y más trabajo. Ahora los invitamos a discutir en las mesas de trabajo para que de esta discusión podamos elaborar planteamientos, propuestas, que por supuesto lo que hemos hecho es simplemente una muy apretada síntesis para provocar esa discusión. Bueno, mi nombre es Leisa Mogollón, soy de la sede de maternidad y de la parroquia San Juan. Quiero hacer varias preguntas, entre las que están son estas: ¿cómo enfrentar la violencia tomando en cuenta esta guerra? ¿Cómo impedir que los hospitales, dentro de ellos mismos, se saboteen los equipos e instalaciones? Con respecto a los seguros, que es como una alternativa que no debería de ser, tenemos un ejemplo con Seguro Horizonte. ¿Cómo hacemos con que ese Seguro Horizonte, que fue tomado y fue distribuido a la parte militar, que mayormente lo usa ese gremio, se pueda unificar con el resto de lo que son los organismos públicos? Porque no solamente todos los organismos públicos tengan la opción solamente a ese sistema de Seguros Horizonte. Con respecto a la Comisión de Contraloría, que mencionaron que para que nosotros participáramos como comunidad organizada, tengo una propuesta, que sea la creación de brigada de inspectores en salud, y que eso se dé un espacio dentro de cada CIL. En este caso lo tomo una CIL porque el trabajo no es así, pero puede ser dentro de cualquier centro de salud, denominado Colectivo de Coordinación Comunitaria de Salud dentro del barrio adentro de diferentes centros de salud asistencial. ¿Esto con qué fin? Para nosotros tener un espacio y ahí tener unificado lo que vamos a realizar dentro de cada CIO, cada centro asistencial. Aparte de que considero que esa propuesta nacional me parece muy bien, de consulta. También lo había hecho como un sistema único de salud socialista para el buen vivir, que fuera a través de la red, que fuera a través de la web. ¿Para qué? Para que cada quien postulara, dijera cuál es su idea o su propuesta, y luego se unificaran esas propuestas y se llegara al centro de la mejora de una salud única. Lo de la ley también lo había mencionado, que también se necesita que sea reformada, o en su caso simplemente sea eliminada y sea puesta a otra. ¿Por qué? Porque estamos, como dijeron aquí en la exposición del doctor, que estamos fuera del marco de nuestra Constitución del año 99. Para esto tomo unas palabras del comandante. Él dijo: de cada barrera reconocida, estudiada, surge una ley para demolerla, para debilitarla. La ley es la espada, la Constitución es el marco. Esto fue tomado de unos discursos de él, de la sección ordinaria del 2006 de la Asamblea Nacional. Por tal razón, si estas son las barreras, la corrupción, si la barrera es prácticamente el burocratismo, entonces hagamos una ley para acabar con esa barrera. Con referencia a la participación popular, ¿cómo podemos nosotros aportar
a lo que es la psiquis, ¿verdad?, de nuestra población, considero yo, que yo he visto un poco más de la guerra de la cuarta generación, que tenemos que difundir, utilizar la técnica que utilizó nuestro comandante Chávez en el año 2004, que fue difusión de información a través de las misiones. En las misiones, una de las prioridades fue, en la misión Rivas se distribuía mucha información a través de periódicos, a través de folletos, de todo lo que se quería hacer cuando era la reformación o la refundación de la República. Eso está faltando en los medios que tenemos alternativos comunitarios. La información, están pasándola muy tarde en mi consideración, lo pasan después de las 9 de la noche, ya la gente viene cansada de su trabajo, viene de distintos lugares y lo menos que va a hacer es prender el televisor, aparte de todo lo que las noticias son puras muerte, todo eso. Entonces la gente dice, para que yo vaya a ver eso, si dentro de la misma calle todo es pura violencia. Entonces tratar de pasar esas informaciones y todos los logros de la revolución nuevamente a diario, constantemente, por la radio, por panfletos, por periódico, como sea, pero despertar, porque nosotros estamos esperando lineamiento. El pueblo popular está acostumbrado a un presidente que hablaba con su pueblo, que le decía qué iba a hacer, para dónde iba a ir, y le daba esa confianza. Y creo que ahorita está mermando esa situación, que no estamos viendo, que nos digan, sigan adelante, que yo tengo aquí, yo soy de ustedes, la base. Entonces, para hacer eso, como la salud es todo, es alimentación, es todo lo que nosotros tocamos prácticamente viene siendo parte de la salud, y la salud es un derecho, y como es un derecho está normado, porque nos están garantizando que todo ahí se va a cumplir. Esa es mi propuesta, que lo dejo aquí en pantalla. José Ravelo, de la Dirección Nacional de Participación y Promoción de la Salud. Mira, mi pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros lograr que el poder popular se vuelva empoderado de los hospitales como estaba anteriormente? Hace 7 años en cada hospital funcionaba un comité de salud dentro del hospital. Ya no funciona. Porque los mismos hospitales, los mismos directores lo sacaron de los hospitales. Lo sacaron y ya no pueden funcionar allá adentro. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos lograr que el camarada o ciudadano vigilante del Hospital Ocio de Cuba no sea el que decida si la mujer que va a parir está pariendo o no está pariendo, o se tiene que ir para su casa el siguiente día o no? Eso lo controla la comunidad. ¿Cómo nosotros podemos lograr que la comunidad vuelva a estar ahí? ¿Cómo nosotros le damos respuesta a todos esos camaradas que esperan que desde adentro los ayudemos a que se cumplan esas leyes? Que ahí están las leyes, y unas leyes buenísimas y bonitas como nuestra Constitución. Pero ¿cuántas veces se le cierra la puerta en cualquier institución a esos comités de salud, a esos camaradas de las diferentes organizaciones que se vienen organizando? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo saludo de verdad con mucha alegría esta iniciativa. Creo que cada día estamos avanzando mucho más y estamos aprendiendo mucho más, porque cada vez que uno pisa una comunidad aprende algo nuevo. Pero la interrogante es, ¿qué estamos haciendo adentro para adentro? ¿Qué estamos haciendo adentro para cambiar también lo de adentro? Para que esa comunidad se pueda empoderar de sus espacios. Porque nosotros siempre lo dijimos, camarada León, los hospitales, el ministerio y toda institución es de la comunidad. Y es la comunidad la que tiene que decir eso que usted dijo hace ratico, mandando, obedeciendo. El análisis que nos presenta José León Uzcategui sobre la coyuntura política nacional y su impacto en el sector salud. Más aún, la problematización que nos presenta Leisa Mogollón y José Ravelo al respecto. Sin lugar a duda que podemos concluir que la guerra de cuarta generación es una situación de alta conflictividad social no convencional. Ella se expresa a través de la neurosis colectiva, se expresa a través del sabotaje de los servicios básicos y se expresa a través de la provocación de los países vecinos. En el caso de Venezuela tenemos situaciones muy similares. Por tanto, es oportuno preguntarnos, ¿en Venezuela existe una guerra de cuarta generación? ¿Cómo se expresa la guerra de cuarta generación en nuestras áreas de salud integral comunitaria? ¿Cómo valoramos la actuación del gobierno bolivariano ante esta situación? ¿Cómo podemos hacer, a través del poder popular, dar una respuesta a esta coyuntura nacional? Gracias, nos vemos en el próximo encuentro. Si elegí mi porvenir y el nombre